Ok, bueno, son dos, pero bienvenidos, buenos días a la clase de filosofía. Ya estamos ya en el módulo 5. Esta es nuestra quinta clase juntos, y el día de hoy vamos a retomar, como les decía, recapitular esta idea de las preguntas fundamentales de la filosofía y nuestra pregunta fundamental, que es lo que hemos estado trabajando desde que empezamos con estas clases, es la verdad. Ya esa ha sido como nuestra gran pregunta, ¿qué es la verdad? Y es lo que hemos estado tratando en este tiempo. A modo como de introducción, a modo como de presentación inicial, les voy a contar una historia. Ya ahí, si pueden leer, dice, historia budista sobre lo bueno que es pisar caca de perro. Ustedes dicen inmediatamente, ¿qué puede tener de bueno eso? Como que, ¿cuáles podrían ser los beneficios de esto? Pues bueno, la historia, esta es una historia que se utiliza en el budismo para ejemplificar ciertas cosas y nos va a servir para ilustrar ahora lo que vamos a ver. La historia dice esto: va un hombre caminando por la calle, ya, o puede ser una mujer, no sé, una persona, caminando por la calle, y esta persona, de repente, como todos nosotros, va dormido, ¿ya? Va pensando en lo que tiene que hacer, va pensando en que tiene que ir a la oficina, en el trabajo, en sus hijos, en su familia, va pensando en las deudas que tiene, está pensando en las cosas que va a hacer, planes a futuro, viajes que va a realizar, está así sumido en las ideas como nos pasa a todos nosotros, que nos metemos en lo que estamos pensando y nos olvidamos que existe un mundo. Va metido pensando en esto cuando de repente ocurre el desastre. Pisa una caca de perro en la calle e inmediatamente, de acuerdo a esta historia budista, esa persona se ilumina, o sea, se transforma en un Buda. ¿Y por qué? ¿Por qué pisar caca de perro lo transformaría en un Buda? Porque al hacer esto, esta acción, la persona mira inmediatamente a todos lados porque, bueno, cuando uno pisa caca de perro, uno mira para todos lados porque cree, siente vergüenza y cree que alguien más lo vio, se va a burlar, se van a reír de uno, entonces mira para todos lados y se vuelve consciente de que existe un mundo alrededor, de que hay un montón de gente alrededor. Se limpia el zapato en el suelo, lo raspa en el suelo y siente su pie, puede volver a sentir su pie, que antes estaba caminando y aún así no se daba cuenta que tenía piernas. Además, ¿por qué el ejemplo de la caca de perro? Porque la caca de perro emite un olor bastante particular, que es un olor horrible, y entonces él siente este olor, o sea, sus sentidos se activan. Está la vista presente mirando a todos lados, está el sentido del tacto con su pie raspando en el suelo, el olfato, el olor a esta putrefacta sustancia. Entonces el tipo es totalmente consciente, esta persona es totalmente consciente de lo que sucede a su alrededor. Y eso es lo que busca el budismo en todo caso. Y después se limpia, mira para todos lados una última vez, da el siguiente paso y se duerme de nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente vuelve a sus pensamientos, vuelve a la vida, vuelve a todo lo que estaba ahí. Ahora, esta historia, ¿por qué es relevante para nuestra clase o para nuestro curso? Porque de lo que hemos estado hablando ahora es sobre la verdad, ¿ya? Y dentro de la filosofía hemos visto lo siguiente, vamos a ir avanzando en esto. Eh, Primero que hemos estado trabajando estas habilidades que les presento acá, una es la de formular argumentos sólidos y expresar unas ideas determinadas, ¿ya? Hemos planteado una y otra vez que cada idea que ustedes han planteado es válida, es correcta y nos sirve, ¿ya? Y desde esto mismo examinamos de manera crítica las experiencias personales y las perspectivas. Acá han salido perspectivas sobre ideologías, han salido perspectivas culturales, han salido perspectivas religiosas, y todas esas perspectivas son perspectivas únicas. Y vamos a ver por qué. Los objetivos, obviamente, que son los objetivos que nos hemos planteado durante toda esta unidad, han sido la capacidad de identificar, de analizar y criticar, ¿ya? De evaluar ciertos conceptos, ciertas ideas, y además de poder describirlos dentro de la sociedad. Y todo esto porque cuando hacemos esta búsqueda de la verdad, cuando iniciamos con esta primera pregunta filosófica sobre qué es real, sobre qué es la verdad,
tenemos que hacer un análisis sobre la filosofía como una ciencia. Y eso es algo que no se nos planteé al principio, quizás lo mencioné muy someramente, pero era intencionado. La razón por la que no les dije desde el principio, oye, esto es así, estos son los pasos a seguir y estas son las reglas, es porque eso, a mi parecer, coarta la libertad de expresarse. Si yo les digo, oye, esto dicen los filósofos, esto es lo que hay que seguir, ustedes dicen, ah, ya, entonces mi opinión como que pasa a segundo plano porque la filosofía y los filósofos se vuelven importantes. Pero la filosofía en sí, la esencia de la filosofía es el filosofar, el que nazca desde una experiencia primera, desde una experiencia que puede ser muy personal. Y ahora, así como dando la vuelta completa, como cerrando un círculo, como les decía, vamos a ver esto que es la filosofía como ciencia. O sea, quizá podríamos haber partido desde acá, pero a mí me parece que es mejor partir al revés, desde la experiencia y cerrarlo con él. Y dentro de la filosofía como ciencia, tenemos que, primero, todas las ciencias se caracterizan por cierto conocimiento y ese conocimiento tiene causas, ese conocimiento no nace de la nada. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, que el blanco no es un color, sino que es la ausencia de los colores, es luz pura, está hablando desde algo que tiene causas científicas, o sea, que tiene razones de fondo, que hay argumentos detrás. La filosofía, en cambio, no busca necesariamente determinar algo, sino que, a diferencia de las ciencias puras, se ocupa de los principios, se preocupa de lo que subyace atrás de eso, ¿ya? Por ejemplo, que siguiendo esta misma idea de la luz y de los colores, a la filosofía no le interesa determinar si la luz o los colores son algo o no, sino cómo eso aborda nuestra experiencia o qué hay detrás de eso, como qué podemos percibir de estos colores. Y a todo esto, haciendo una pausa, si alguno de ustedes tiene una duda o estoy hablando muy rápido, me paran, no, pueden preguntar en cualquier momento. Pero entonces la filosofía se plantea como, por ejemplo, ¿qué significa esto de la luz? No necesariamente qué es, como qué fenómeno es, sino qué subyace a él. Y los filósofos desde siempre se han considerado también ellos mismos como científicos, como investigadores de esta verdad. Entonces ahí por eso el título es filósofos o científicos. Y acá tenemos a 4 filósofos, o en realidad 4 como corrientes filosóficas de pensamiento, que nos permiten observar cómo se ha visto a lo largo de la historia filosófica, ¿ya? Descartes, por ejemplo, él planteaba un modelo de filosofía que tenía un rigor matemático. ¿A qué se refería Descartes con esto? Descartes se refería a que para decir que algo es filosófico o no, o para determinar las razones filosóficas, tenía que tener ciertos criterios que fueran criterios como los utiliza la matemática, en donde en la matemática existen verdades que son verdades absolutas y esas verdades se plantean de cierta forma y no hay otra forma de saltarse. Por ejemplo, la suma va a decir que una cantidad más otra cantidad equivalen a un determinado número específico. Entonces, 1 más 1 siempre va a ser 2. Y entonces en la filosofía, un concepto más otro concepto siempre van a ser igual a otro concepto determinado. No va a haber una alternativa, no, o sea, para Descartes, no va a haber una alternativa ni una opción alterna. Immanuel Kant, este segundo filósofo Kant, se basa en un modelo, pero es el modelo de la física de Newton, ¿ya? Y él habla sobre que existe una especie de universalidad del conocimiento. Esta universalidad dice que el pensamiento de todos los hombres y de todas las mujeres debe tener una idea central, una especie de principio que sea universal, o sea, que no sea un principio determinado por la cultura. Y como lo vimos antes, por ejemplo, los ritos mortuorios, para nuestra cultura, lo normal, lo natural sería enterrar a una persona que falleció. Para la cultura india, lo normal o natural sería cremar a una persona que falleció. Y entonces esas perspectivas nos hacen tener ideas diferentes respecto a lo que es la muerte. Y para Kant existe algo, o sea, dentro de la filosofía se dice que no, que en realidad debe ser el pensamiento universal. Entonces, la muerte sería el factor común y ese sería el pensamiento universal. Lo otro, como que para Kant no es importante.
Por eso él plantea este modelo de física, en donde buscar la verdad se busca a través de principios que sean iguales para todo el mundo. Husserl, que era otro filósofo, plantea un modelo que es un modelo más fenomenológico, ya de la fenomenología. Y ese ha tenido una influencia hasta ahora, hasta el siglo XX. Y su modelo se llama fenomenológico porque tiene que ver con los fenómenos naturales, con situaciones físicas que ocurren en el mundo y cómo nosotros ante esas situaciones físicas reaccionamos o nos posicionamos y cómo nosotros frente a esto posicionamos nuestra verdad o nuestra realidad. ¿Ya? Un ejemplo más concreto es para las personas que han vivido, por ejemplo, siempre en un clima frío, en un clima en donde es helado, ¿ya? Como las personas que viven hacia el sur, tienden a, de acuerdo a Husserl, tienden a tener un carácter más privado. Y por lo mismo, su percepción de la realidad y su percepción de las cosas tiende a ser de un mundo interior más lleno, más amplio y más complejo. En cambio, las personas que viven en climas cálidos tienen esta idea como de salir a la calle, porque, y bueno, es algo que ustedes pueden observar en la gente que viene como, no sé, de Haití o la gente que viene de Ecuador, de países que son países cálidos, como que ellos tienen este como desplante, este como apertura hacia el mundo. Y bueno, Husserl construye de acuerdo a esto que nuestras ideas, nuestra percepción también se va a construir respecto a los fenómenos naturales que hay a nuestro alrededor. Y también dentro de la filosofía existe algo llamado el Círculo de Viena, que era un conjunto de filósofos en donde ellos hacen un análisis lógico y este análisis lógico tiene que ver directamente con el lenguaje. Para ellos toda la filosofía se basa en el lenguaje. ¿Ya? Para ellos los seres humanos como especie evolucionaron, crecieron, se desarrollaron, pero su desarrollo filosófico no estuvo completo o no hubo un comienzo hasta que no empezó el lenguaje como tal. Entonces para ellos da lo mismo el principio si es que no se ha analizado la lógica del lenguaje y cómo este lenguaje determina nuestra realidad. ¿Ya? Y existen argumentos a favor y en contra de esta idea. Yo les puedo dar unos argumentos. Por ejemplo, una mesa como la que sostiene mi computador es algo que, independiente del nombre, independiente de la palabra que se utilice para hablar de ese objeto, va a seguir teniendo las mismas características. Entonces, si a esta mesa yo le digo mesilla, si a esta mesa yo le digo, no sé, madera, si a esta mesa le digo tuerca o puerta o rueda, si ustedes ven el objeto, van a de todos modos poder determinar que a pesar de la palabra que yo utilice, es un objeto que no varía. Eso funciona en el mundo de los objetos y tiene sentido. Pero por otro lado, podemos ver que existe también una influencia de las palabras respecto a las cosas, y respecto sobre todo a las cosas que son conceptuales, que son más como de la mente. ¿Ya? Entonces, es diferente tratar un concepto pensándolo desde, por ejemplo, el amor, ¿ya? Que es este concepto que también hablamos en una de nuestras clases. El amor para cada uno de nosotros es una cosa distinta y sin embargo todos podemos tener una especie de noción universal de qué es. Pero si yo les pregunto y hago como de nuevo un análisis de, oye, ¿qué es el amor para ti? Alguien diga, el amor es la pareja. No, el amor es la familia. No, el amor es el cariño. Da lo mismo si son familia o pareja. No, el amor es esto. Entonces, los conceptos, ahí las palabras se pierden. Entonces, para el Círculo de Viena, el análisis lógico de qué significaba cada concepto y qué significaba cada palabra era lo imprescindible para la filosofía y para hacer un análisis científico de las cosas a través de la filosofía. Luego, algo que también vimos y que también tuvimos presente en nuestro módulo o unidad 1 fue la interpretación filosófica de la verdad. ¿Ya? Y ahora, como les dije, estamos viendo qué dicen los autores o cuáles son como los principios que hay respecto a esto. Primero,
tenemos que existe la verdad como adecuación, ¿ya? Entonces, dentro de esta idea de la verdad, hay principios básicos. Primero, que existe una realidad objetiva y externa al pensamiento. Y eso como que se plantea harto desde la filosofía y obviamente eh, nos permite observar que para la filosofía debería, como ciencia, existir algo que no necesariamente está en línea con mi opinión, pero que sí es universal y que sí todos podemos como eh, estar de acuerdo con eso. Entonces quizá no es lo que yo pienso, no es lo que yo opino personalmente, pero sí es una realidad en la que yo podría decir, ah, tiene sentido, ¿ya? Entonces tenemos que acordar que dentro de la filosofía no existen verdades, pero sí existen conceptos compartidos, ¿ya? Entonces, si alguien plantea que dentro de la metafísica, que también la vimos, quizás no existe un alma o quizás sí existe un alma, en la filosofía como que lo importante es determinar qué es esto para nosotros, ¿ya? Y qué objetivamente es esta alma. Entonces todos podemos argumentar así como entregando como nuestra visión de respecto a esta realidad. Por otro lado, la verdad consiste en la concordancia pensamiento-realidad, ¿ya? Entonces, lo que está en mi mente tiene que estar en concordancia con lo que existe afuera, ¿ya? Si yo siento o si yo creo algo, pero la realidad está demostrando lo contrario, quizá debería analizarlo, incluso filosóficamente, de si quizá no soy yo el que está completamente equivocado. ¿Ya? Y dentro de estos principios de adecuación, el conocimiento racional es la representación mental de los hechos y procesos de la realidad. O sea que aquí va, estas dos van de ida y vuelta. Primero, que la verdad, lo que yo tengo en mente, tiene que tener consistencia con la realidad y al revés, la realidad tiene que tener consistencia con mis procesos mentales. ¿Ya? Y acá les puse este ejemplo que es mucho más ilustrativo. El coche de Celia es azul. ¿Ya? Eso es un pensamiento. Yo digo, no, si el auto, el coche de Celia es de color azul. Y después salgo a la calle y lo miro, y si es de color azul, efectivamente, significa que hay una concordancia. ¿Ya? Y entonces existe una verdad. Ahora, si yo salgo a la calle y el coche de Celia es en realidad verde, o café o de cualquier otro color, significa que hay una discordancia. Y en filosofía esa discordancia inmediatamente nos presenta una duda, ya la duda filosófica. Por otro lado, tenemos que existe la verdad como evidencia. Ya también la verdad dentro de la filosofía es considerada como una especie de requerimiento en el que se necesita una evidencia. Y Descartes lo presenta, Descartes es el que nos presenta esta idea de la verdad como evidencia, y él habla sobre la intuición y la deducción, ¿ya? Entonces, para él uno presenta cierta evidencia, esta evidencia obviamente intelectual, ¿ya? Y esta evidencia está presentada por lo que nos dice nuestra intuición. Y él dice que la intuición es esta especie de sentimiento o sensación, ¿ya? Que nos empuja a buscar una verdad. Entonces, si ustedes dicen, pero ¿será cierto esto o no? Eso, esa duda que ustedes se plantean, para Descartes es esta intuición. Ya todas las dudas para él son una especie de intuición. Y nos dice que la verdad para él tiene que ser evidente. O sea, si yo les presento un concepto, ya como hablábamos recién, el concepto del amor, si yo les digo esto es la verdad, cualquiera de nosotros, ustedes, si le preguntan a la vecina, a la señora de la verdulería, cualquier persona que ustedes le planteen esta idea, si ellos están de acuerdo, ustedes dicen, ah, mi intuición estaba en lo correcto y la verdad entonces cuaja, o sea, calza perfectamente. Tienen como este paralelo en donde uno presenta como esta evidencia de su intuición y esta misma intuición se coincide con la de los demás, ¿ya? Entonces, eso la vuelve universal y por lo tanto serviría como una evidencia para presentar que un argumento o un concepto es real o cierto. Por otro lado,
la verdad se presenta como una coherencia, ya que es más o menos lo que he estado diciendo. Eh, y en esto me voy a referir simplemente al ejemplo que está acá, ¿ya? En donde, como les decía antes, tiene que existir esta coherencia de pensamiento. Y esta coherencia tiene que ver como con algo más como casi matemático, de lógica matemática. Si A es igual a A, eso es un principio, ¿ya? Entonces estamos diciendo que una cosa se condice con otra. Entonces A no es igual a B, y eso también es cierto, ¿ya? Seguimos como la misma lógica, porque A no puede ser igual a B porque A es igual a A. Y después dice A igual a B es falso, que es como decir lo mismo pero al revés. Entonces, en este caso, todos estos principios tienen que darse respecto a la filosofía. Si ustedes dicen que un concepto es determinada cosa, eso pasa a ser A igual a. Y por lo mismo, ese concepto ya no puede ser igual a otro concepto. Entonces, si ustedes definen un concepto como el amor, y ustedes dicen el amor es igual a Dios, ya volviendo como a un tema metafísico, entonces ya el concepto amor no puede ser igual a otra cosa. ¿Ya? Habría que definir, obviamente, qué cosa es amor y qué cosa es Dios, aunque parezcan como darles igual. Y, eh, y entonces se vuelve realidad que el amor no es igual a una otra cosa. ¿Ya? Y les planteo esto como un ejemplo. En realidad hay un montón de otros raciocinios que podríamos hacer respecto a ello. Pero siguen esta lógica matemática, que es coherente, en donde siempre la realidad sigue un mismo patrón. Y tenemos además la verdad como una perspectiva, que es lo último en lo que estuvimos trabajando y que antes de seguir quiero agradecerle a todos los que participaron en nuestro debate filosófico, nuestro foro de debate, que lo puse en Instagram. Si alguno de ustedes no se enteró, los invito a visitarlo. Después en el chat les voy a dejar si quieren el Instagram, pero igual se los he estado mandando con su profesora G, ¿ya? Y dentro de esta verdad como de perspectiva, que es lo último ya de lo que tenemos en esta línea, se dice que primero la verdad nace desde la perspectiva personal, ¿ya? Pero obviamente esa perspectiva está acompañada de algo que existe externo a nosotros, ¿ya? Y que tiene que ser contrastada contra lo externo a nosotros. ¿Y qué es lo que hicimos cuando, por ejemplo, yo les dije, les presentaba estas ideas y me respondieron algunos como desde su punto de vista de la religión, ¿ya? De sus creencias religiosas? Entonces ahí yo les decía, ya, pero yo les estoy presentando estas dudas o estas preguntas, no porque no les crea o no porque quiera atacar sus verdades religiosas, sino porque ustedes tienen que ser capaces de contrastar lo que ustedes creen o lo que ustedes piensan con la realidad externa, ¿ya? Y tenemos una perspectiva de un tipo llamado Ortega y Gasset, uno de los filósofos, ese es su nombre, a todo esto, no son dos. Y Ortega y Gasset nos presenta esto, de que lo que les decía, cada humano tiene está inmerso en determinadas circunstancias, ya cada uno de nosotros vive una determinada realidad. Es muy distinta a la vida que pude haber tenido yo, por ejemplo, que crecí en el norte de Chile, a la vida que tuvieron ustedes, a lo mejor crecieron acá en Lampa, entonces su visión del mundo va a ser distinta a mi visión del mundo. Y eso ya nos presenta una perspectiva que Ortega y Gasset va a llamar la perspectiva vital, ¿ya? O sea, la perspectiva de nuestras vidas. Y dentro de esta perspectiva, para él es importante que esta perspectiva se puede complementar con otras. O sea, ustedes presentan su perspectiva y esta se va complementando con las perspectivas de otros, ¿ya? Y la verdad, para Ortega y Gasset, se va a alcanzar cuando se unifican estas perspectivas. Cuando se vuelven una sola, todos decimos, ah, entonces esta es la verdad. Por eso podemos construir esto. Entonces, si hablamos filosóficamente de la realidad, para construir la realidad, debemos construirla en base a la perspectiva de cada uno,
pero uniendo y unificando estas perspectivas para ver qué es la realidad entre todos, como un conjunto. Para Nietzsche, por otro lado, ya Nietzsche destruye la creencia de estos conceptos porque eh, Nietzsche es un nihilista y los nihilistas sienten que no existe importancia en nada. Entonces, para él no existe una verdad externa, ya no existe ninguna verdad eterna. Y eso es algo que también vimos a lo largo de esta unidad, que dentro de Nietzsche no existe la verdad eterna, ¿ya? Y como esta verdad es construida desde cada uno de nosotros, para él no existe ningún tipo de vinculación entre nuestro concepto, entre nuestro precepto de las palabras, ni de las esencias, sino que para él la realidad simplemente es algo que se va construyendo momento a momento, y aparece y desaparece, ¿ya? En resumen, ya para que todos como que les quede más claro como esto que hemos estado construyendo, esta unidad que hemos estado viendo. Eh, lo importante acá, y por qué les contaba esta historia al principio del video sobre esta historia budista sobre el pisar caca de perro, porque nuestra realidad y lo que pretendía la unidad uno y que espero se haya logrado, y ahí ustedes me tienen que decir si se logró o no, era más que darle toda esta vuelta que yo hice en una clase, porque podríamos haberlo extendido a través de todas estas clases. Más que darle la vuelta a qué dicen los filósofos, qué opinan los filósofos, es importante, más importante aún, el qué opinan ustedes, qué piensan ustedes, qué sienten ustedes, cómo ustedes observan su realidad y cómo en base a esa realidad construyen su pensamiento, ¿ya? Y algo que apareció en el foro y que yo lo copié acá, no sé quién es la Discorde, ya ahí ustedes me pueden decir, pero esta chiquilla, supongo, escribió, cada persona tiene un propósito en la vida dependiendo de lo que le pasa, de lo que le apasiona, ¿verdad? O por ideales. Para mí el sentido de la vida es escuchar, saber, compartir y de entregar. Y esta persona decía, sí, tengo objetivos a largo plazo y me falta mucho para llegar, pero no espero ser feliz una vez que los alcance, sino ahora. ¿Ya? Y a mí me parece que eso es lo importante de lo que hemos estado trabajando y construyendo en esta unidad. Y es el que, si bien puede existir una verdad filosófica, si bien puede existir una realidad que se construye a través de la filosofía, es importante o aún más importante que nosotros podamos construir nuestra realidad, ¿ya? Cada uno de ustedes me ha presentado clase a clase distintas perspectivas, distintas ideas. Hay por ahí algunos que me decían, no, yo no creo ni en la reencarnación, ni en la religión, ni en la vida después de la muerte, esto es lo que hay. Otros me decían, no, profe, existe un cielo, existe un infierno, me dijeron cómo eran, yo les di mi perspectiva, yo fui criado como cristiano, entonces también tenía una perspectiva desde ahí. Entonces eso era como lo importante o lo imprescindible, y yo siento que se logró, que el objetivo que se planteó estuvo bien logrado. Y ahora, hoy día les conté esta historia sobre pisar poco de perro, porque tiene sentido finalmente con lo que dice su compañera acá, que es que la felicidad se alcanza, pero no se alcanza cuando llegamos a este objetivo último, sino que ahora, ¿ya? Y nosotros hemos alcanzado este objetivo ahora. Y esto da pauta para lo que es la segunda unidad, lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Vamos a hablar exactamente de eso, de la felicidad, pero de la felicidad dentro de la filosofía. Ahora bien, con eso ya nos quedan un par de minutitos de reloj y con eso doy ya por cerrada la unidad. Ahora quiero saber si ustedes tienen dudas, preguntas, consultas, ya. Si algo más les queda en duda, yo puedo seguir expandiendo. Así que, ¿tiene alguien, alguno de ustedes, alguna duda o alguna pregunta respecto a esta unidad que hemos visto sobre la verdad o sobre la realidad? Pregunta. Ahora.
No, no parece bueno. No, Ya, todo claro. No, profe, ninguna. ya, perfecto. Genial. Bueno, chiquillos, chiquillas, no sé si, o sea, de los que están acá, no sé si algunos de ustedes, yo sé que la Constanza me acuerdo y de Manuel Madrid me acuerdo que me han mandado guías, creo que el resto también. Ya, vamos a salir de acá. Profe, Dígame, yo estoy confundido. ¿Cuántas guías llevamos? llevamos hasta ahora, estoy casi seguro que es 6 guías. ¿Y cuáles son las otras dos? Yo tengo de la 1 a la 4, pero las otras dos no sé cuáles son. Mira, yo les voy a mandar las 6 guías con su profesora jefe, ¿ya? Ya, Eh, genial. o si quieres, me puedes mandar un correo y te las reenvío todas para que las hagas. Ah, ya mejor. Mejor, ¿Ya? profe, ahí te envío el correo. Acá, déjame en el chat, voy a escribirlo. Mi correo es profe.mister.cesar@gmail.com. Y ahí lo puse en el chat. Y ahí me puedes mandar un correo y yo te mando todas las guías para que las tengas. Y a todo esto también les quería compartir, que bueno, me acordé y antes que se me vayan, ahí mismo en el chat también les acabo de mandar el Instagram de mi curso y que también es el Instagram en donde he estado subiendo el debate filosófico y en donde les voy a subir las clases también. O sea, todas las clases que hemos tenido y que yo las he estado grabando, también las voy a subir a Instagram porque hay gente que no tiene acceso a YouTube, solamente tiene redes sociales libres, entonces también van a poder ver las clases ahí, ¿ya? Y eso lo voy a subir durante el día hoy día, para que también lo tengan presente y sepan que el material va a estar ahí. Las guías y las clases tienen que estar en la página web del liceo y hoy día voy a mandarle un correo a la jefa de UTP para que también, o sea, yo le he estado mandando todas las semanas correos con cada clase, pero para que también tenga presente el subir la clase hoy día y ustedes la puedan tener. Con eso damos fin a nuestra clase del día de hoy. Ya, muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Yo he estado llevando un registro de todos ustedes, ya como un control de asistencia, así que ustedes son mis alumnos estrella y son los que al final son los que obtienen 7 en clases de filosofía. Así que considérense eh, afortunados porque el participar en clases obviamente para mí indica que también hay preocupación y que también eso influye obviamente en sus positivas notas, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, que estén muy bien, ya cuídense, desde el espacio exterior yo les mando un abrazo, protéjanse, ya saben, siempre lávense las manitos bien, abríguense que está helado y nos veremos ya la próxima semana tratando un nuevo tema filosófico. Ahí está mi mail y el Instagram, me pueden escribir por cualquiera de los dos y yo les mando cualquier información que necesiten, si tienen dudas respecto a cualquier cosa en la vida, me pueden preguntar, no duden en hacerlo. Así que un abrazo, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, 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 chao.